Bien, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pedirles disculpas por el retraso en esta comparecencia, pero el día ha sido muy largo, muy intenso para todos y desde esta mañana que comenzamos la reunión del comité especial que sigue todas las actuaciones desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y en el que han participado todos los consejeros del Gobierno andaluz con el presidente al frente, hasta este momento, como ustedes comprenderán, han sido horas complicadas, intensas y que además mucha información queríamos que fuera completamente actualizada. Una parte de ella nos ha llegado hace 5 minutos. Probablemente si hubiéramos dado esta rueda de prensa hace una hora, ahora estaríamos hablando de otras cifras. Y por eso, porque queremos ser transparentes y que todos ustedes tengan toda la información posible, también les pedimos la misma paciencia que exige este momento. Andalucía en este momento no presenta los mismos parámetros que otras comunidades autónomas en cuanto a la expansión del coronavirus, pero es cierto que estamos en un momento especialmente delicado. Este Gobierno de la Junta de Andalucía ya tomó medidas antes incluso de que se diera el primer positivo de coronavirus en nuestra comunidad autónoma y gracias a eso, pues probablemente hayamos sido capaces, no nosotros, sino los profesionales de la salud pública andaluza, de poder ir conteniendo en algún aspecto, quizás de una forma más acertada que otras comunidades autónomas, los resultados que hasta el momento se están obteniendo en materia de personas afectadas, infectadas por el virus y también, afortunadamente, en el día de hoy, de las 102 personas que en este momento, actualizado a este justo momento, están infectadas en nuestra comunidad autónoma, todavía no se ha producido ningún fallecimiento. Y digo todavía, porque lo razonable es que con los datos y la agresividad de este virus tuviéramos que tener en torno a un 2% al menos de personas fallecidas ya con estos resultados. Es decir, afortunadamente, de momento se está conteniendo. Y comparecemos en esta rueda de prensa el consejero de Salud y yo mismo, precisamente para darles toda la información y los acuerdos que hemos tenido esta mañana en ese Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales que, como ustedes saben, se activó hace ya algunos días y que en el día de hoy, insisto, se ha reunido. Por tanto, mi primer mensaje que quisiera darles es de que nos seguimos encontrando en el nivel 1, contención leve de una situación que en otras comunidades, desgraciadamente, ya están en nivel 1 reforzado, como es el caso de Madrid o País Vasco, entre otras. Eso significa que es un mensaje de tranquilidad y de confianza, no exento, lógicamente, de la preocupación que requiere un momento como el que estamos viviendo. Sin lugar a duda, el coronavirus es una prueba para saber a qué altura está este país a la hora de afrontar epidemias o pandemias como la que en este momento se está sufriendo a nivel internacional. Y eso requiere de todo el esfuerzo y todo el trabajo de todos los gobiernos y, sobre todo, de todos los profesionales, insisto, de la sanidad pública. Tranquilidad porque se está actuando con el rigor que exige el momento y además con la antelación suficiente para poder ir tomando decisiones antes de que pudiéramos pasar a un nivel 2 o a un nivel 1 reforzado o esperemos que no sea necesario en ningún punto de este país a un nivel 3. Y eso exige, repito, prudencia, serenidad, tranquilidad para poder tomar decisiones y, sobre todo, adelantarnos a los datos o a las situaciones que puedan sobrevenir. Como les decía, en total, a esta hora, después de que esta mañana fueran 96 los casos de positivos en nuestra comunidad autónoma, pero con los nuevos casos positivos nos situamos ya en 102 personas contagiadas, lo que supone
un 4,5% del total de los 2.100 casos positivos que hay en España. A pesar de que Andalucía, también tenemos que recordarlo, es la comunidad autónoma más poblada. La tasa de incidencia del coronavirus en Andalucía es del 1,06 personas por cada 100.000 habitantes, muy lejos del 11,74 de la Comunidad de Madrid o muy distanciada de otras comunidades como La Rioja, especialmente, que supera el 40%. Además, como saben, por el momento en Andalucía no hemos tenido que lamentar ningún fallecimiento. Estamos, por lo tanto, por debajo de la media, a pesar de que, como les decía, aquí vivimos más españoles que en ninguna otra comunidad autónoma. Y de ahí que sea importante insistir en ese mensaje de tranquilidad y confianza. Tenemos un plan de prevención, tenemos un plan de contención y tenemos un sistema sanitario de primer nivel. Andalucía está preparada para hacer frente a una alerta sanitaria decretada en el ámbito de la comunidad autónoma, como también fue la listeriosis, una experiencia que nos ayuda a afrontar esta situación que estamos atravesando en este momento. En este caso estamos hablando de una alerta sanitaria decretada a nivel nacional, por lo que se trata de un asunto que compete principalmente al Gobierno de España. Es el Gobierno de España el que debe liderar la gestión de cada crisis, el que debe también ocuparse de la coordinación de las administraciones y de la toma de decisiones importantes, para que todos vayamos a una, transmitiendo a la población la confianza deseada y, sobre todo, necesaria. Los ciudadanos esperan soluciones de los poderes públicos y rechazan el enfrentamiento, la bronca, la disputa política en un asunto tan sensible. Por eso, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía vamos a mantener la lealtad con el Gobierno de España y esperamos que la oposición andaluza también así lo entienda y esté a la altura. Con esa actitud afronta tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, como el resto del Gobierno andaluz el momento en el que nos encontramos, y con esa misma actitud el presidente de la Junta afrontará esa videoconferencia de presidente que tendrá lugar el sábado por la mañana y que, para evitar desplazamientos, se ha pedido que se haga en este caso desde aquí. Se hará desde el Palacio de San Telmo para intentar trasladar al presidente del Gobierno de España cuál es la situación. El propósito es ir adoptando decisiones para que realmente podamos seguir controlando, evaluando y siguiendo las situaciones especiales que se dan en el conjunto de Andalucía. Y para ello hemos tomado decisiones en el día de hoy, porque había que tomarlas. Les adelanto que, y les repito, que nos encontramos en una situación de nivel 1 de contención leve y que probablemente lo que en este momento se requeriría de un gobierno como el andaluz es sencillamente tomar determinadas decisiones de carácter preventivo. Es lo que vamos a hacer. No vamos a dejarnos llevar por otra situación que no sea exclusivamente los informes de los servicios sanitarios de nuestra comunidad autónoma para ir tomando decisiones. Y quizás algunas de las decisiones que hoy, y ahora les voy a trasladar, hemos adoptado puedan parecer excesivas. Preferimos pecar por exceso y no tener que lamentar la pérdida de vidas humanas en nuestra comunidad autónoma. El Gobierno andaluz reforzará los centros sanitarios con todo el personal que sea necesario para hacer frente al coronavirus. Esta mañana, en esa reunión que hemos mantenido el Gobierno andaluz, tras las deliberaciones y el análisis de la situación también económica, se ha adoptado la decisión de reforzar, insisto, en el personal que sea necesario. Estaríamos ahora mismo en disposición de llegar a entre 3.000 y 4.000 contrataciones de personal sanitario para reforzar todo nuestro sistema sanitario, sin escatimar el más mínimo esfuerzo. Evidentemente, puede que no sean estas las necesidades, ya se ha hecho un refuerzo importante en estas últimas semanas, pero insisto, no hay que tener ningún género de duda de que se contratará todo el personal
que sea necesario para garantizar así la asistencia sanitaria. No solo a aquellos que se vean contagiados por el coronavirus, sino también a los que acudan a los centros hospitalarios por cualquier otro motivo. Aquí queremos hacer un llamamiento también al conjunto de la ciudadanía. Hagamos un uso responsable de nuestra sanidad pública. Hay mecanismos suficientes para no tener que acudir en masa a los hospitales ni vivir ningún tipo de situación extraordinaria que no sea necesario, porque a lo mejor es hasta contraproducente. Así que hagamos un uso razonable de nuestro sistema sanitario para también poder atender en este momento las urgencias. La Consejería de Salud ha puesto también una línea de teléfono específica y gratuita para atender todas las llamadas por coronavirus. El número es el 900-400-061. Este número se suma al teléfono de Salud Responde, que todos ustedes conocen, el 955 54 50 60, ya operativo, para no saturar precisamente el 112, que está también en servicio. También, otra de las decisiones que se han tomado en la mañana de hoy, a tenor de los datos que tenemos, el implementar una fase más en la que estábamos y medidas especiales para la zona de la Costa del Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, donde se acumulan en este momento 77 casos de todos los de la comunidad autónoma, casi un 70%. Para el colectivo de profesionales sanitarios y otros de atención personal, como auxiliares geriátricos, que apoyan a personas mayores o con discapacidad, se han tomado las siguientes determinaciones. La suspensión de congresos, seminarios, cursos y jornadas a las que tuvieran previsto asistir. Regular las visitas de los familiares a los centros. Suspender visitas de voluntariado y en prácticas. O la suspensión de excursiones de grupos al exterior. Para la zona de Málaga, Guadalhorce y Costa del Sol se han adoptado medidas preventivas y específicas de contención. La suspensión de actividades en las unidades de estancia diurnas y centros de días integrados dentro de un centro residencial y que comparten espacio. Por otra parte, en todo el territorio andaluz, no solo en Málaga, vamos a proceder al cierre de todos los centros de participación activa. En total, son 168 dependientes del Gobierno andaluz. Asimismo, recomendamos, y así lo hemos hecho en la reunión que hemos mantenido con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias hace apenas 2 horas en este mismo lugar, recomendamos también el cierre de 485 de titularidad municipal que adopten la misma decisión, así como con los 90 de carácter privado. Estamos intentando llevar a cabo medidas preventivas en la población de más riesgo, que son las personas mayores, insisto, preventivas, y que en la inmensa mayoría de los casos que le he trasladado son prescindibles. Se pueden quedar en casa o pueden hacer otras actividades durante estas semanas mientras que dure esta situación. También en materia de oposiciones, trasladarle que siguiendo las directrices marcadas por el Gobierno de España, insisto, según la directriz marcada por el Gobierno de España, el Gobierno andaluz ha decidido reprogramar las convocatorias de oposiciones que no se celebrarán antes ya de los próximos 2 meses. En cuanto a las medidas de prevención en transportes y medios públicos, desde la Consejería de Fomento se ha comenzado ya de forma inmediata con la desinfección diaria de las estaciones de autobuses y terminales marítimas dependientes de la comunidad. La medida se extiende a las líneas de metro con la desinfección diaria del material móvil de las 3 líneas de las que disponemos en nuestra comunidad autónoma. En materia de teletrabajo, a los trabajadores de la Junta de Andalucía, especialmente a los colectivos de mujeres embarazadas o personas con riesgo por sufrir patología previa, se les autorizará a poder llevar a cabo su jornada laboral desde sus domicilios. También cada consejería elaborará
un plan de contingencia ante el coronavirus, para aplicarlo cuando esto sea necesario. Otra de las decisiones en el día de hoy es que no se cerrarán de momento ni colegios, ni centros educativos, ni universidades. Esto, en líneas generales, insisto, son algunas de las decisiones más importantes que en el día de hoy se han tomado dentro del seno de la comisión. Habría otras de carácter menor que también podría trasladarle, que tienen que ver fundamentalmente para los trabajadores y funcionarios públicos con la elaboración de una guía de instrucciones de higiénico-sanitarios y de síntomas para la prevención del coronavirus. También, como se ha comentado ya, pero insisto en repetirlo, la compra de soluciones hidroalcohólicas para todos los, en este caso, instituciones públicas donde se prestan servicios por parte de las administraciones públicas de la Junta de Andalucía, o la transposición de todas las medidas que ustedes ya conocen del Gobierno a trabajadores de la Administración pública. Asimismo, se han autorizado, como les decía, la contratación de todo el personal necesario para reforzar de forma exprés los servicios públicos fundamentales en nuestra comunidad autónoma y el refuerzo del servicio del 112, especialmente en las provincias de Málaga y de Sevilla. También el Gobierno en este momento se encuentra ya desde esta misma mañana conectado porque esta comisión que se ha abierto hoy no se cierra, queda abierta de forma permanente y todo el Gobierno andaluz está conectado de forma permanente las 24 horas del día a través de dos aplicaciones, tanto a través de nuestros móviles como de nuestros iPads, para poder afrontar cualquier eventualidad. Creo que son, sin lugar a dudas, las noticias más importantes que tenía que trasladarle, además también de que, afortunadamente, disponemos ya de PCR en 10 hospitales de nuestra comunidad autónoma. Inicialmente solamente había 2 centros de referencia, que eran el Hospital Virgen de Rocío y también el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Pues de esos 2 hemos pasado a 10, para que estas pruebas diagnósticas se puedan celebrar o realizar de la forma más cercana, más rápida y más ágil ante cualquier síntoma que pueda determinar que esta infección la padece algún ciudadano. También, para finalizar, antes de darle paso al consejero de Salud para que le den algunas indicaciones, quisiera agradecer de forma, en nombre de todo el Gobierno de la Junta de Andalucía, pero de forma especial, la inmediatez y, sobre todo, la disposición y la colaboración inmediata que han mostrado la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, así como en la mesa de concertación, la Confederación de Empresarios de Andalucía y las organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT, que pertenecen a esa mesa de concertación. Se les ha dado toda la información, han aportado también sus sugerencias para intentar que esta situación, insisto, de momento leve, moderada, no provoque consecuencias que evidentemente puedan ser evitables. Y en ese sentido hemos comprometido con ellos también el mantener la comunicación permanente a lo largo de los días o de las semanas que puedan seguir ocasionando, en este caso, nuevos casos de infección o, desgraciadamente, de fallecimiento, que es probable que también sucedan dentro de nuestra comunidad autónoma. Estamos en permanente comunicación con el Gobierno de España desde la Consejería de Salud y vamos a mantener informados en todo momento, con total transparencia y claridad, a toda la sociedad andaluza. En este momento, el único objetivo del Gobierno es salvaguardar la salud de los ciudadanos, por encima de cualquier otra cuestión, y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar en cada momento en función, insisto, de los informes de la autoridad sanitaria y que nos recomienden en cualquier momento tener que tomar cualquier decisión que pueda afectar a cualquier ámbito de la economía, de la sociedad o de las instituciones andaluzas. Muchísimas gracias. Después estoy seguro de que habrá muchas preguntas y, por lo tanto,
le voy a pasar la palabra a Jesús Aguirre para que también les dé alguna información. Vicepresidente, lo primero, por supuesto, agradecer al vicepresidente, por supuesto, y a todo el Consejo de Gobierno el que esté volcado de una forma activa desde el primer día con esta consejería que tengo el honor de coordinar en el abordaje de esta epidemia, como era del coronavirus, epidemia que, como ustedes saben, es una epidemia global, en un mundo globalizado, y que llevamos abordando de la consejería ya desde hace un tiempo. No en vano, hace 2 semanas tuvimos una reunión en Ginebra con la Asociación Mundial de la Salud, con su presidenta a nivel europeo, abordando la expansión o el desarrollo que iba a tener esta epidemia, este coronavirus, para hacer más o menos medidas profilácticas y empezar a trabajar en lo que es medicina preventiva dentro del coronavirus. Quiero también transmitir la coordinación de esta consejería con el Ministerio de Sanidad a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que nos supone pues reuniones diarias, de aquí a media hora, a las 8 tendremos reunión del Consejo Interterritorial, igual que estamos teniendo todos los días y algunos días hasta 2 reuniones, lo cual hace que la toma de decisiones en el abordaje integral por parte de todas las comunidades autónomas del coronavirus sea coordinado, como no puede ser de otra forma, por parte del propio Ministerio. Que los protocolos, como ustedes saben, son vivos porque van cambiando muchas veces de un día a otro, vienen coordinados y vienen con el visto bueno de todos los consejeros a través del Consejo Interterritorial. A nivel de la Comunidad Autónoma Andaluza, a nivel de esta consejería, el día 27 de enero, fíjense ustedes que el día 30 de enero fue cuando tuvimos el primer caso de coronavirus en Andalucía. Ya el día 27 de enero se constituyó el grupo asesor del coronavirus, que aglutinaba la medicina pública y privada y que la sigue aglutinando. Es decir, 3 días antes ya habíamos constituido el grupo y ya habíamos nombrado a la doctora Inmaculada Salcedo como portavoz de dicho grupo. Desde ese momento pusimos en marcha lo que se llama el Plan de Vigilancia Activa del Coronavirus. Desde finales de enero, cada hospital, cada distrito sanitario, cada centro de salud ha hecho un plan de abordaje del coronavirus según la evolución que pudiéramos tener. Estamos en lo que es preventiva. Tanto a nivel de atención primaria, como a nivel de urgencia, como a nivel de atención hospitalaria. Desde ese día y de los primeros días, y desde aquí felicito a todos los trabajadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía y también del Sistema Sanitario Privado de Andalucía, ya que estamos trabajando de forma conjunta uno u otro, desde entonces estamos haciendo un seguimiento activo de cualquier paciente que diera positivo a coronavirus a través de los epidemiólogos y de salud pública. Eso, fruto, en parte, de la experiencia adquirida con la listeria, hizo que los primeros datos de las primeras declaraciones de positivos de Andalucía estuvieran más o menos al mismo nivel que estaba Madrid o que estaba la Comunidad Valenciana. Luego otras comunidades autónomas se han disparado, mientras que nosotros estamos conteniendo medianamente lo que es la expansión del coronavirus. Es fruto de la encuesta epidemiológica de los epidemiólogos y de los especialistas en salud pública, en la cual van directamente al paciente, hacen la encuesta epidemiológica y eso hace que llegue al aislamiento casi absoluto de toda la cadena epidemiológica, evitando los contagios laterales. Ese quizás sea el éxito de experiencias propias, de experiencias anteriores y que nos está llevando actualmente a un control dentro de la subida exponencial que va teniendo esta infección, pero sí nos da una perspectiva de unos cuantos días más para ver por dónde está actuando a nivel de otras comunidades autónomas para tomar las medidas oportunas. Con todo eso, las medidas que hoy se han tomado son medidas proactivas. No hemos esperado ni siquiera que aumentara a cifras en las cuales fueran preocupantes como en otras comunidades autónomas, sino que directamente hemos tomado medidas que ha explicado perfectamente el señor vicepresidente. Teniendo en cuenta la situación actual de Andalucía en el comparativo con el resto de las comunidades autónomas, vemos que Andalucía está en el 1,6%, 1,06% por 100.000 el número de infecciones de coronavirus. En otras comunidades autónomas está en el 11,74%, como puede ser Madrid,
o en el 45,45, como puede ser actualmente la Comunidad de La Rioja. Sin embargo, nosotros no hemos esperado a llegar a esa cifra, sino directamente hemos empezado a proteger a los que más hay que proteger. Y a los que más hay que proteger, y esa quizás sea la base de mi intervención hoy aquí, son a los mayores, a los pacientes crónicos, a los pacientes pluripatológicos. Esa es la población diana. Por eso gran parte de las medidas que ha tomado hoy el Consejo, la reunión que hemos tenido del grupo de trabajo, ha sido focalizado a esas personas mayores. A ellos son a los que desde aquí, desde este atril, le pido a todos los andaluces que protejamos a nuestros mayores. Todos tenemos que implicarnos en proteger a nuestros mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Tenemos que intentar mantener las condiciones higiénico-sanitarias óptimas cuando nos acerquemos a ellos, cuando estemos con ellos. Tener el cuidado oportuno dentro de su domicilio y en cualquier desplazamiento que tengan a ellos. Hacerles lo que es la vigilancia domiciliaria, en vez de, ante sintomatología leve, acercarlo a centros de salud o a hospitales. No, hay que llamar a los teléfonos que bien ha dicho el vicepresidente, de cara a que la atención sea en su domicilio, dentro de lo que es la atención domiciliaria. Cuidemos de ella. Quizá esa es la base, todo lo ha dicho lo anterior, lo ha dicho el señor Marín perfectamente, pero yo quería hacer hincapié desde el punto de vista como saludista, como salud pública, la importancia que es esa población diana, que son los mayores, a los cuales tenemos que proteger. En la gripe, el índice de vacunación de Andalucía ha sido alta. La alta frecuentación de gripe fue ayer, el lunes fue cuando bajamos ya por debajo de gripe de fase epidémica y ya quitamos lo que era la alta frecuentación. Pero con la gripe tenemos vacunados un porcentaje muy grande de estos pacientes crónicos, mayores o pluripatológicos. El problema del coronavirus es que no los tenemos vacunados. Son sensibles al virus todos, el 100% de la población. Los pacientes, las personas jóvenes no tienen ningún problema porque lo sobrellevan sin ningún problema, sacan su anticuerpo y vencen la patología, la enfermedad. Por eso la protección especial tenemos que hacerlo con todos esos mayores. Y desde aquí vuelvo, y con eso termino, a pedir que se implique. Todos nos tenemos que implicar y todos sabemos dónde tenemos nuestros mayores. Nuestros mayores tenemos que implicarnos, no solamente nosotros desde el punto de vista sanitario, sino todos los andaluces desde el punto de vista social tenemos que protegerlos. Muchísimas gracias. Bien, estamos a vuestra entera disposición para cualquier pregunta que quieran hacernos. Bueno, no hemos hablado de la Semana Santa, hemos hablado del coronavirus y de cómo parar la infección. Ahora mismo lo único importante es salvar vidas. Yo creo que eso lo entiende cualquier ciudadano. Los empresarios nos han mostrado, en este caso, el señor González de Lara, igual que los representantes de la Secretaria General de Comisiones y de UGT, su preocupación por la situación económica, pero de momento la evolución del virus en Andalucía no nos hace pensar que haya que suspender nada. Si así fuera, se hará. No hay más, yo creo que no hay más alternativa y eso lo va a entender todo el mundo. La Semana Santa no se va a suspender porque tiene una fecha y los desplazamientos y las vacaciones la van a disfrutar la inmensa mayoría de los españoles. Otra cuestión es la repercusión que pueda tener en términos económicos cuando hablamos de turismo, especialmente a nivel internacional, pero tengo que recordar que el 70% del turismo que se viene a Andalucía en Semana Santa es nacional o es autonómico, con lo cual el impacto que pueda tener económico, insisto, ahora mismo está en un segundo plano, lo importante son las personas y si vemos que en las próximas semanas pues hay que tomar decisiones, pues se tomarán. La propia Federación Española de Fútbol está ahora mismo valorando el aplazamiento de la final de la Copa del Rey. Mire usted, hay cosas que se pueden aplazar y que, como puedan ser congresos, como puedan ser jornadas, como puedan ser incluso ferias, pero hay cosas con las que no podemos jugar y con la salud de las personas no se puede jugar. Así que iremos tomando las decisiones en el momento en el que sean necesarias, también teniendo en cuenta y respetando las competencias que cada uno tenemos en ese ámbito, a nivel local, a nivel estatal o a nivel religioso.
todas no son del Gobierno de la Junta de Andalucía. Hola, buenas tardes, consejeros. Quería hacer dos preguntas. Me ha parecido entender, igual lo he entendido mal, que gracias a medidas que se habían aplicado previamente o que se habían adoptado previamente aquí en Andalucía, el impacto del coronavirus ha sido menor que en otras comunidades autónomas. No sé si esto es así o lo he entendido mal. Y luego también han comentado que las consejerías están elaborando planes de contingencia para el caso de que entiendo que la infección avanzara. Ahora mismo no hay planes ni en la Consejería de Salud ni en la de Educación, me refiero porque son ahora mismo donde estamos viendo que se están adoptando medidas en otras comunidades autónomas ya previendo impacto. Me refiero, por ejemplo, cierre de centros de mayores que se va a hacer cuando vayan a casa, dependencia, educación. No sé si ahora mismo no se está valorando o preparando, aunque no se tenga que aplicar, que sería un poco seguir en esa línea de prevención que estaban hablando anteriormente. Gracias. No es que se vayan, es que existen protocolos dentro de todas las consejerías para afrontar todas esas situaciones. Pero evidentemente no se va a poner en práctica mientras que no sea necesario, como usted comprenderá. Esa es la decisión de este Gobierno. ¿Y cuándo será necesario? Pues las autoridades sanitarias serán las que lo determinen. Esto no es a criterio ni a ocurrencia absolutamente de nadie. En Andalucía, afortunadamente, tenemos un impacto menor porque también venimos de una crisis alimentaria que tuvimos este verano, que fue la listeriosis, donde se reforzaron los equipos epidemiológicos y de salud pública de todos los centros hospitalarios. Y eso nos ha permitido poder actuar quizás con un poquito más de celeridad y de prevención con respecto a otras comunidades autónomas. No es que no vaya a tener el impacto, insisto, es que de momento la situación es la que es y creemos que en gran medida se debe al gran trabajo de los profesionales de la sanidad pública andaluza y al trabajo que se está haciendo ahora también de prevención. El impacto no lo podemos predecir ni nosotros ni nadie, como usted comprenderá, pero sí podemos ser previsores porque realmente estas medidas que hemos tomado hoy, por ejemplo, le adelanto una, el cierre de los CPA, si hubiéramos tomado una medida proporcional al número de casos, no se tendría que haber tomado, según las directrices del propio Ministerio de Sanidad. Pero sí lo hemos hecho preventiva, es decir, nos hemos adelantado a decisiones que otros gobiernos autonómicos pues no han tomado o no les ha dado tiempo a tomar. Pero no es que seamos más listos que nadie, ni que tengamos mejores profesionales que nadie, sino sencillamente que una crisis alimentaria pues nos ha dejado mejor preparados que otros en un momento determinado para poder reaccionar. Pero me ha parecido entenderle al consejero Aguirre que un poco precisamente por esa experiencia previa, no sé, como que el grado de poder detectar los casos con los que una persona se ha estado relacionando ha hecho que se pueda aislar más, que no sé si eso nos lo puede desarrollar un poco más. Ha sido la base del trabajo y es la base actual del trabajo de la Consejería de Salud, que es la cadena epidemiológica. El primer paciente de comunidad que se declaró en España fue en Vicente Rocío. Es el primer paciente que no venía de China, que no venía de Italia y que no sabíamos de dónde venía. ¿Qué hicimos? Cadena epidemiológica. Empezaron a trabajar los epidemiólogos de salud pública preguntando y haciendo encuestas, descubriendo todos los pasos y quiénes a su lado habían estado para empezar a aislarlo hasta llegar al foco principal o al primer contagio que era alguien que venía de Shanghái. Todo ese camino de aislamiento en este paciente, que fue el primero de comunidad que hubo en toda España, más en el resto de pacientes que han ido, ha hecho que ese aislamiento hayamos retrasado, al menos retrasado, no me atrevo a decir a dónde llegaremos cuando lleguemos en la curva de subida, pero al menos hemos retrasado lo que es el impacto de más casos y hemos retrasado pues el que nos llegue esa meseta en alta que si nos llega, nos llegará. Lo que no sabemos en qué volumen nos llegará, si más o menos que otras comunidades autónomas, pero por lo pronto nos ha dado un poquito de aire. Un poquito de aire es unos cuantos días, una semana, 10 días, 15 días, para verlas venir, para poder tomar decisiones de una forma con el máximo de información.
Sí, buenas tardes. Soy Estela Benó, de ABC. Me gustaría preguntarle, consejero de Salud, sobre todo por datos. Ha dicho el señor vicepresidente, que hay 102 casos confirmados en Andalucía, pero a mí me gustaría saber, ha hablado usted de la cadena epidemiológica, yo quiero saber cuántas personas están manteniendo ustedes bajo vigilancia o cuántas personas están aisladas. Tampoco sé si se están realizando las pruebas en toda Andalucía o cuánto tiempo se tarda entre que una persona tiene síntomas y llama al 112 y le hacen la prueba definitiva, porque entiendo que ahí es donde estará la clave para prevenir el contagio. Mientras antes se identifiquen los casos, más fácilmente será aislarlos. Y no sé cuántos hay en su casa, en sus domicilios, cuántas personas están aisladas. Gracias. Actualmente, y estoy hablando a fechas que esto va cambiando mucho según la hora, Estoy hablando ahora mismo a hora del mediodía, del informe de las 11:30. Se habían hecho 1.206 detecciones de proteínas C reactivas. Proteínas C reactivas es lo que utilizamos para llegar al diagnóstico etiológico de cuál es el causante, que es el coronavirus. Porque hacemos luego proteínas C reactivas de otro tipo de virus para hacer el descartaje. Pero de PCR de coronavirus habíamos hecho 1.206. De los cuales 765 son casos que habíamos descartado porque han salido negativos. 93 son casos positivos por laboratorio de referencia, y 348 eran casos en investigación. Es decir, gran parte de los que le hacemos la proteína C reactiva son sencillamente casos en investigación que luego no se desarrollan a la positividad, y en otros en los cuales le ha salido positivo, tenemos que volver otra vez a repetirle a los días o a la semana la proteína C reactiva para ver cuándo se negativiza y sobre todo cuándo deja de ser contagiante a nivel de este paciente. Lo tenemos todo cuantificado a nivel de provincia, a nivel de gráficas, y donde más tenemos, que es por lo que se ha tomado quizás una medida muy importante, sobre todo desde el punto de vista sanitario. Es en la provincia de Málaga. En la gráfica que tenemos de provincia se ve el volumen de pacientes en cada una de las provincias. En muchos, por ejemplo, tenemos aquí Jaén con 10 casos, pero se llama con un clúster que los tenemos identificados y más o menos tenemos la cadena epidemiológica de todos, luego es menos probable que tengamos un pico mucho más alta. Es la provincia de Granada de Málaga, donde más casos hemos tenido. De ahí que hay que hacerle un tratamiento específico a Málaga. Hemos cogido y hemos diseñado dónde lo tenemos erradicado, en qué municipios tenemos actualmente el mayor volumen de casos de contagio en esta provincia. Y lo tenemos en 2 distritos, uno que es el distrito Málaga-Guadalhorce, con 26 casos en Málaga capital y 3 en Alubín de la Torre, y otro es el distrito de Costa del Sol, lo tenemos en Torremolinos, en Benalmádena, en Fuengirola, en Marbella y en San Pedro de Alcántara. Eso ha llevado a que hagamos un tratamiento singular a toda esta zona, un tratamiento singular, poniéndole un nombre que es zona de contención especial. No es zona reforzada, como ha hecho en el Consejo Interterritorial, a la zona de Madrid, a la zona de La Rioja o a una parte de la zona de Álava, sino que es zona de contención especial. Una zona de contención especial donde estamos volcando gran parte de nuestra energía, y hay 3 hospitales para nosotros importantísimos, que es el Costa del Sol, el Clínico de Málaga y el Regional de Málaga. En esos hospitales es donde estamos aumentando, y en Málaga, sobre todo, la zona de contratación. Hasta ahora más de 176 trabajadores contratados, sobre todo a nivel de epidemiólogos y salud pública. Conforme vayamos teniendo más necesidades, aumentaremos, como bien ha dicho el vicepresidente, el volumen de contratación en un grupo de trabajo que se ha formado entre la Consejería de Hacienda y la Consejería de Sanidad para intentar aquilatar al máximo lo que es la contratación según las necesidades que tengamos desde el punto de vista sanitario. Todo esto son los planes que he estado hablando antes, los planes de contingencia que están hechos en cada una de las zonas. Actualmente hemos pasado la zona esa de Málaga, que he dicho, la zona de contención especial, con un abordaje muy singular desde el punto de vista sanitario. Sí, consejero, pero no me ha
explicado cuántas personas están en aislamiento. Entiendo que las tendrá controlada también su consejería, ¿no? A todas las personas que estén aisladas lo tendrán ustedes, tendrán una vigilancia, entiendo, especial, ¿no? En aislamiento, en domicilio, claro. En domicilio muchísimos más de los que han dado positivos. En aislamiento estamos pidiendo aislamiento voluntario a todos aquellos que han estado en contacto con un caso positivo. Siempre que se pueda le estamos pidiendo un aislamiento voluntario. El aislamiento voluntario es que tú en tu domicilio, y si tienes algún problema de sintomatología, entonces llamas tú al equipo formado en los diferentes distritos sanitarios que van a domicilio y te hacen la prueba del coronavirus directamente en tu propio domicilio. Lo que intentamos con esto es que no se colapsen los servicios sanitarios, sino que directamente aquel paciente leve, que es la gran mayoría, y con su sintomatología donde es llevado a su domicilio y donde es controlado en su propio domicilio. A mí me gustaría saber si tienen el dato de personas, de las altas, de personas curadas a estas alturas, de las que han entrado en estas cifras de positivos en Andalucía, ¿cuántas hay ahora mismo están curadas? Que ya dan negativo total. Bien, los datos de curación se tienen que hacer cuando una vez pasado el periodo de incubación de 14 días y haber salido positivo, te volvemos a hacer 2 veces el PCR para determinar que estás ya curado, que no tienes coronavirus, lo que es sobre todo en nasofaringe, lo que son las mucosas. Actualmente son pocos porque no hemos tenido todavía tiempo para su desarrollo. Estamos hablando, me parece que la declaración que hicimos fueron de 18, fue lo que se ha mandado actualmente al Ministerio como curado. Pero estamos en vigilancia activa, porque esto es nuevo, estamos hablando de un virus nuevo. Entonces, hay determinados estudios que dicen que pacientes que han tenido la curación desde el punto de vista de PCR negativo a coronavirus, que ya no tienen virus, pueden volver a recaer. Entonces, estamos haciendo también una vigilancia activa, mucho más discreta, pero de cara a estos pacientes. Hola, sí. Yo quería saber si han hablado ustedes con los consejos de hermandades y de cofradías, de toda Andalucía, porque parece que los ensayos de costalero no son la mejor manera de no contagiar el virus. Y aquí en Sevilla ya hay varias cofradías o hermandades que han suspendido los ensayos de costaleros. No, mire, nosotros no hemos hablado con las hermandades, entre otras cuestiones, porque como usted comprenderá, en este momento estamos ocupados en una cuestión mucho más relevante, y es en este caso reforzar todos los servicios sanitarios para que podamos contener en Andalucía la expansión del virus. Yo entiendo que haya esa preocupación, pero igual que en ese tipo de actividades, hay entrenamientos de equipos de fútbol, de actividades deportivas, de muchísima otra índole, que cuando son de un número de personas reducidas, pues se entiende que las posibilidades de contagio o las posibilidades de expansión son menores. Supongo que a lo largo de los próximos días, en función de cómo vaya evolucionando, pues habrá o no que tomar determinadas medidas. Ya hay una directriz que hemos marcado y que antes he anunciado, con la supresión de muchas actividades que tienen que ver fundamentalmente con actividades, como bien ha dicho ya el propio Gobierno de España, que superen, en este caso, la confluencia de más de 1.000 personas, pero independientemente de eso, como usted comprenderá, son tantísimas las actividades que no solamente son las hermandades, que yo entiendo, porque además yo también soy cofrade en Andalucía, que tengan un especial interés, y más teniendo la Semana Santa tan cerca. Pero ahí hay otras instituciones que también tienen que tomar determinadas decisiones. Hoy mismo hemos conocido cómo la alcaldesa de Almonte pues ha suspendido una de las actividades que había prevista, en este caso de una peregrinación. Pero son competencias en muchos casos municipales, de las autoridades eclesiásticas o de los propios consejos de hermanos mayores de las hermandades y cofradías de cada una de las ciudades de Andalucía. Bueno, nosotros no podemos suspender eso. Madre mía. Sí, y los jugadores de fútbol también, y en un vestuario hay 20 personas. Es decir, como usted comprenderá, insisto, eso no es una decisión ni una imposición que pueda poner ni competencia del Gobierno andaluz, y supongo que los hermanos mayores de cada una de las cofradías y hermandades de Andalucía tendrán la suficiente responsabilidad como para tomar la decisión que tengan que tomar, igual que los clubes de fútbol, igual que los equipos de baloncesto, igual que los coros o igual que cualquier otra actividad que se lleve a cabo en grupo. Pero no es en este caso
nosotros no podemos prohibir ese tipo de actividades, al menos en este momento. Buenas tardes. Me gustaría saber si el Gobierno andaluz tiene algún tipo de mecanismo de control de los movimientos de ciudadanos que vienen de otras comunidades de España, como es el caso de Madrid. Allí se ha decretado el cierre de las aulas y hay muchos universitarios que a lo mejor pues vienen a Andalucía de vuelta a casa. ¿Hay algún tipo de mecanismo de control de esos movimientos dentro de España, de unas comunidades con más alerta a otras? Me gustaría saber también, en el tema de las oposiciones, ¿desde cuándo entra en vigor? Están preguntando muchos opositores, mañana ya mismo había un examen de oposición, ¿desde cuándo entra en vigor y si tienen algún cálculo de a cuántas personas les puede afectar esta suspensión de las oposiciones o aplazamiento a dentro de 2 meses? También me gustaría saber sobre las excursiones y los intercambios de los colegios. Algunos los están suprimiendo, otros no. Ustedes dejan informar de que no se cierran las aulas, pero ese tipo de actividades extraescolares, de excursiones, de intercambios con otros países, ¿se han suspendido o no se han suspendido? Y por último, me gustaría saber, el consejero de Salud ha hablado de aislamiento voluntario, de todo aquel que haya tenido relación con un positivo, ha dado el número de test que se ha hecho, pero a mí me gustaría saber en qué momento la Junta de Andalucía está haciendo el test a los pacientes, en el momento en el que hay síntomas, en el momento en que ha habido contacto con alguien. Gracias. Te responde primero el consejero que se tiene que marchar. Que tengo consejo interterritorial ahora. Bien, hay unos protocolos sobre qué es caso, sobre quién es caso, protocolo aprobado por el Ministerio y las diferentes consejerías. Actualmente se considera caso a todo aquel que viene de zona de riesgo, y zona de riesgo actualmente es la parte norte de Italia, lo que es Irán, lo que es Singapur, lo que es Corea, lo que es China. Ahí está, viene de zona de riesgo y viene con síntomas, se considera caso. El segundo punto es aquellas neumonías no filiadas, es decir, aquel paciente que está ingresado normalmente en la unidad de cuidado intensivo con unos síntomas, radiología y pruebas diagnósticas de neumonía, que le hemos hecho descartaje, le hemos descartado cualquier tipo de etiología vírica o bacteriana, que no la hemos filiado y se le hace el PCR por ser una neumonía por coronavirus, que fue el primer caso que he dicho de comunidad que tuvimos en Virgen de Rocío, era una neumonía bilateral no filiada que se le hizo el PCR. Ahora posiblemente lo vamos a aumentar, ese tema lo vamos a debatir ahora en el Consejo Interterritorial, y posiblemente lo aumentemos también a neumonía no graves, sino infecciones respiratorias agudas con neumonía, pero no en estadio grave. Quien va mandando quién entra en caso y quién no entra en caso directamente son las decisiones que tomamos los diferentes consejeros con el Ministerio, las reuniones que tenemos diarias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, a ver si me acuerdo de las 3 o 4 preguntas que me ha hecho. En primer lugar, el tema de las oposiciones. En primer lugar, lo que se ha acordado en el Consejo de Gobierno, perdón, en la comisión de esta mañana, en el comité, aquellas oposiciones que ya estaban convocadas, que son de grupos muy reducidos, con participantes de 15, 20 personas, pues que se puedan celebrar. En ningún caso se ha hablado de la cancelación de ningún proceso de oposición, sí del retrasarlo en el tiempo, igual que se van a retrasar otras actividades, porque en algún caso había hasta 1.100 opositores que venían de toda España a presentarse a esas convocatorias. Una muy concreta, como era esa, o otra, la de la Inspección de Educación, que también se va a retrasar precisamente por el número elevado de personas que pueden presentarse a esas convocatorias para prevenir, pero, insisto, no más allá, esperamos que de 2 meses de retraso en cuanto a sus convocatorias actuales. ¿Pero desde hoy mismo? Sí. Les repito, aquellas que desde que supongan un número de personas reducidas, porque son grupos de 20, de 25, y se puedan celebrar, se celebrarán. Pero las que tienen una asistencia masiva de ciudadanos que pueden provenir de cualquier lugar de España, pues se van a retrasar. En otro orden de cosas, la libre circulación de ciudadanos por España la decide el Gobierno de España, no nuestra comunidad autónoma. Esa pregunta, por lo tanto, se la tendría que responder, en este caso, el Gobierno de España y no nosotros. Nosotros no podemos prohibir la entrada de ciudadanos españoles en Andalucía, y los controles que tenemos son los habituales en los aeropuertos, en las estaciones
de Renfe o en los transportes públicos. Puede venir cualquier ciudadano en su vehículo desde cualquier lugar de este país, en este momento incluso de la Unión Europea, sin tener que pasar por determinados controles. Y no sé si me había hecho otra más. Se ha recomendado la cancelación cuando vayan al exterior. Es normal. Yo creo que es algo razonable. No obstante, tampoco podemos prohibirlas porque son decisiones que afectan, en este caso, a grupos de personas que van de viaje de forma privada. Yo creo que lo que podemos hacer en este momento es recomendarles, pues sencillamente, que esa excursión o ese viaje, si es posible aplazarlo, pues se haga. Este no es el mejor momento ahora mismo para asumir riesgo. Lo que sí es cierto es que la normalidad ahora mismo en la inmensa mayoría de las ciudades andaluzas es lo que se está imponiendo. Y tengo que recordar que incluso hay provincias en las que no hay ni un solo caso todavía positivo de coronavirus. Por ejemplo, Granada. Y en Granada, como ustedes conocerán, la Alhambra es un lugar por el que circula muchísima gente. Así que yo lo que espero y deseo es que este mensaje de normalidad, de tranquilidad y de prevención, adelantándonos incluso a las medidas que el propio Ministerio nos recomienda en orden al principio de proporcionalidad, pues nos sirvan para seguir conteniendo este virus y que pronto pues esto haya pasado y que también la investigación biomédica sea capaz de encontrar un tratamiento que tengo que recordar que en este momento todavía no existe. Afortunadamente, repito, no hay ningún fallecimiento en Andalucía. Nos tememos que evidentemente, como en otras comunidades autónomas, eso podrá ocurrir, pero en este caso lo que tenemos que proteger por encima de todo son los colectivos de máximo riesgo, como en el caso de hoy hemos hecho con esa decisión del cierre de los CPA y también del refuerzo de los servicios sanitarios en nuestra comunidad autónoma, además también de todos los servicios que tengan que ver con las políticas de igualdad y atención a las personas de especial vulnerabilidad dentro de nuestra comunidad autónoma. Rodríguez del Mundo. Quería preguntarle por el caso especial de Málaga. No sé si se ha tratado en la reunión, si hay causas, si se sabe por qué en esa provincia, en esas comarcas concretas, se está concentrando esos índices tan elevados de casos. También quiero saber qué pasa con las concentraciones de más de 1.000 personas, si se ha tomado alguna decisión al respecto y si en el caso de las recomendaciones de colegios, como las excursiones, se ha cambiado algo en las que ya se han dado. En primer lugar, en cuanto a las recomendaciones y las instrucciones del Gobierno de España en el día de ayer, ya lo he comentado. El Gobierno de España recomienda la suspensión de cualquier acto en el que haya una multitud que pueda superar las 1.000 personas. Por lo tanto, si nosotros asumimos esas instrucciones, entiendo que evidentemente también en nuestra comunidad autónoma se procederá de la misma forma. En cuanto al tema de las excursiones, lo que se dan son instrucciones y recomendaciones para que determinado tipo de actividades que no son necesarias en este momento se puedan suspender. Pero insisto, no es competencia ni lo puede prohibir el Gobierno de la Junta de Andalucía, salvo que sea algo organizado, en este caso por la propia Consejería de Educación. Serán, en este caso, los responsables de esas excursiones los que tomen la decisión final de suspenderla o no. Y me preguntaba usted por otra cosa. Málaga, si se sabe qué causas o si las hay. Afortunadamente en Málaga, como bien ha explicado el consejero, está muy controlado la procedencia, en este caso, de los casos de contagio que ha habido. Y eso nos ha permitido pues también actuar de una forma rápida. Pero evidentemente Málaga es una ciudad cosmopolita, con una entrada y un aeropuerto, como ustedes comprenderán, por el que hay más de 7 millones de turistas que llegan a esa zona, donde se celebran multitud de actividades y congresos y donde ya se han empezado a tomar decisiones como ha sido la suspensión del Festival de Cine. Yo creo que en este momento, sin lugar a dudas, se ha reforzado, aunque seguimos en nivel de contención leve dentro de la provincia, no hay ningún caso de fallecimiento y se están llevando a cabo todos los protocolos establecidos en materia sanitaria. Pero precisamente la Costa del Sol, todos sabemos que tiene esa afluencia masiva de turismo internacional y donde probablemente, como ha sucedido con los estadounidenses, los ciudadanos norteamericanos que están en este momento llevando un seguimiento en un hotel de la provincia de Málaga, que son, quiero recordar,
9 casos positivos, más el guía y otra persona más, 11, pues lógicamente llegan allí para disfrutar de sus vacaciones, y eso ha provocado especialmente que Málaga tenga ese repunte o ese desfase con respecto al resto de provincias andaluzas. Algo parecido a lo que ha sucedido en Jaén, con 7 casos de un clúster claramente identificado y que afortunadamente pues hoy día también está controlado. Bien, pues muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra paciencia.